Qué hermosa. Pero ¿quién es esa mujer? Tengo que conocerla. ¡Ey! ¿Qué hace ahí? ¡Lárguese! No estoy haciendo nada. Estoy admirando el paisaje. El río trae cosas muy bonitas. ¡No me venga con eso! ¡Y mejor ya váyase de aquí! ¿Esto es tuyo? Sí, eso es mío. Y déjelo ahí. No estoy para juegos. Anda. Ven por ella. Ándale, no muerdo. Usted no me conoce. No sabe de lo que soy capaz. Por eso mismo, quiero conocerte. Tienes la mano pesada. Me gusta eso. ¿Qué? ¿Le gusta que le peguen? No. Me encanta una mujer con carácter. Luego así me gusta domarlas yo después. ¿Sabe qué? Vaya y dome a su abuela. Yo no estoy para eso. Espera. Aún no me has dicho tu nombre. Ni falta le hace. Tú vas a ser mía. Te lo prometo. Yo no soy suya ni de nadie. Me encantan los retos. Pues vaya y búsquese otro. Porque conmigo pierde su tiempo. Ya lo veremos, preciosa. Ya lo veremos. He regresado. ¡Hey! ¿A quién busca? ¿Fernando? ¿Eres tú? ¿Ricardo? ¿Ricardo? Ricardo, qué gusto verte. Estás tan cambiado, elegante. Te veo muy bien, Fernando. Han pasado años. 15 años para ser exactos. Cuando te fuiste de aquí, eras tan solo de este porte. Así es. ¿Y tú cómo has estado? Te veo muy bien. No tan bien que digamos. El tiempo ha pasado factura. Ya no tienes cabello. Los años no pasan en vano, Ricardo. Pero en cambio tú, mírate. Esta barba tienes. Yo te veo muy bien, Fernando. Muchas gracias. Doña Victoria me contó que ibas a venir. No te hemos visto desde que tus padres se separaron. Sí. Fueron tiempos muy difíciles. Mi padre me alejó de todos luego del divorcio. ¿Y don Arturo? ¿Cómo está? Él falleció. Hace algunos meses. Lo siento, Ricardo, no sabía.
Discúlpame por preguntar. Era un gran hombre. Lo sé. Ya lo estoy superando. Aunque no ha sido nada fácil. Me imagino. Perder a un padre debe ser difícil. Por eso regresé. Quiero reconectar con toda mi familia. Quiero ver a la señora Victoria. Doña Victoria debe estar feliz de verte. Bueno, todos. Así es. Dime, ¿dónde está? Por cierto, ¿dónde está mi hermana? Debe estar enorme. Enorme. Vamos para que la veas tú mismo. Ya te llevo, están adentro. Vamos. Aún estoy con rabia, Gaby. Ya se te pasará, mi niña. Es que ¿cómo se atreve a hablarme así? Como si fuera una cosa. Seguramente no sabe quién es tu madre. Por eso se atrevió. No creo que sea de por aquí. Se veía diferente. ¿Diferente? ¿Cómo? No sé. Tenía barba. Venía bien vestido. Olía diferente a los hombres de por aquí. Pues, para caerte tan mal, te fijaste hasta en el más mínimo detalle. No es lo que piensas, Gaby. Pero yo no pienso nada. Solamente digo lo que escucho, mi niña. Pues a mí me cayó pésimo. Fue un atrevido, un grosero. ¿Y tú qué hiciste con él? Le di una cachetada. Bien dada. Así se hace, mi niña. Bien hecho. Claro. No iba a permitir que me trate como un juguete. Yo no soy juguete para nadie. Hiciste muy bien en defenderte, mi niña. Pero deberías tener más cuidado. ¿Por qué debería de tenerlo? Porque es un simple desconocido para ti. No sabes de dónde viene. ¿Y si te hubiera hecho algo más? No creo que se hubiera atrevido a hacerme algo. Yo me hubiese defendido. Y de eso no me cabe la menor duda. Yo sé de lo que eres capaz. Pero de todas maneras, tienes que tener cuidado. Tú ya no puedes andar por el río sola. Bien sabes que el pueblo se ha puesto demasiado peligroso cada vez. Ahora ya hablas hasta como mi madre. Porque te queremos cuidar, mi niña. Solo es eso. Señora Victoria, mire quién acaba de llegar. ¿Ricardo? ¿Eres tú? Sí, señora Victoria. Soy yo. Pero, qué gusto verte. Tanto tiempo, tantos años. 15 años, señora Victoria. Mírate nada más. Ya eres todo un hombre y buen mozo. El tiempo pasa para todos. Y dime, ¿por qué dejaste de venir? Mi padre no me lo permitió. Luego del divorcio, me alejó de todos. ¿Él nunca te permitió venir a vernos? Ni una sola vez. Él era muy terco con ciertas cosas. Arturo. Él siempre fue muy cerrado,
muy rencoroso. Desde que nos divorciamos, nunca más supe de él. Lo sé. Y me disculpo por no haber venido. Cuéntame, ¿qué es de tu padre? Él falleció hace algunos meses. Lo siento muchísimo. Pero hiciste muy bien en venir a la casa, a tu casa. Muchas gracias, señora Victoria. Y dígame, ¿dónde está mi hermana? Nati debe estar en su cuarto. Ya es toda una señorita. Debe ser. Era apenas una niña cuando me fui. A ella le va a dar mucho gusto el verte. Eres su hermano. Medio hermano técnicamente. Nada de eso. La sangre es la sangre. Lo sé. Yo la considero mi hermana legítima. Aunque no vengamos de la misma madre. Por favor, Fernando, ve y dile a Nati que hay alguien que quiere conocerla. Enseguida, señora. Permiso. Ay, pero mírate. Ven, ven, siéntate y esperémosla. ¿Hablas en serio? Claro que sí, mi amor. Quiero que seas la dueña y señora de todo esto. Disculpen. Yo solo estaba buscando a la señorita Natalia. Quedaste hermosa, mi niña, como siempre. ¡Gaby! 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 Sí, Gaby. Niña, Natalia, su madre la está buscando. ¿Pasó algo, Fernando? Te noto un poco alterado. No, todo está bien. Vaya con su madre ahora, no la haga esperar, por favor. Gracias. ¿Qué te pasa, Fernando? ¿Por qué llegas con esa cara? Tenemos un problema, Gaby. Es tu hermana, tienes que controlarla. ¿Joyce? ¿Y ahora qué hizo? Yo tenía mis sospechas, pero ahora lo comprobé con mis propios ojos. Habla, Fernando, me estás poniendo nerviosa. ¿Qué pasa? Tu hermana estaba con don José, en la caseta donde guardan el café. ¿Pero qué quieres que le diga si yo ya conversé con ella hace semanas? Le pregunté si tenía algo que ver con don José. ¿Y qué te dijo? Que no tenía nada, que eran ilusiones mías. No lo sé, Gaby. Pero si doña Victoria se entera, la va a botar de la hacienda tu hermana. Y con ella a nosotros también nos vota. Tengo que hablar inmediatamente con Joyce para que detenga toda esta locura. Antes que doña Victoria se entere de todo. Mamá, aquí estoy. ¿Me estabas buscando? Sí, hija. Hay alguien que quiere verte. ¿Quién? Date la vuelta. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Natalia? Hija, cálmate. Es Ricardo. ¿Ricardo? ¿Qué Ricardo? Él es el hijo de tu padre. ¿No lo recuerdas? Él vivió aquí con nosotros. Pero cuando tu padre y yo nos divorciamos, él se fue con Arturo. No. Esto no puede estar pasando.
Natalia, ¿cuánto tiempo? Casi no te reconozco. Tenía 10 años cuando me fui. Tú tenías como 4. Yo no me acuerdo de ti. Es normal. Eras muy pequeña cuando me fui. Hija, él es tu hermano, tu medio hermano. No. Este hombre no puede ser mi hermano. Mi padre me abandonó y jamás regresó. Natalia, yo no tuve la culpa. Eso a mí no me importa. Para mí no existe ningún hermano. Natalia, espera. Ricardo, déjala. Ya se le pasará. Victoria, aquí estás. ¿Ya llegó Fernando? No, no ha llegado, amor. Mira, te quiero presentar a alguien. Él es Ricardo, el hijo de Arturo. Ah, el hijo de tu ex esposo. ¿Sí? Tú no lo conociste porque ellos se habían marchado antes de que tú vinieras a vivir aquí a la hacienda. Mucho gusto, Ricardo. Mi nombre es José, el esposo de Victoria. El gusto es mío, don José. Ricardo nos vino a visitar. Quería conocer a su hermana. A Nati. Sí, sucede que su padre nunca le permitió venir a vernos. Pero ahora que Arturo falleció, ya no hay impedimento. Pues me parece bien. Es tu hermana. Tienes derecho a verla. Don José, muchísimas gracias. Espero no incomodarlos con mi visita. No te preocupes por eso, muchacho. Mira, como puedes ver, en esta casa hay espacio de sobra. Así que tranquilo. Tiene mucha razón. Necesitaba reconectar con mis raíces. Me alegra tanto tenerte aquí. Ricardo, ya verás, las cosas van a cambiar. Bienvenido a casa, muchacho. Gracias. Hermanita, ¿por qué estás tan guapa? ¿Pero qué te pasa? ¿Todavía te atreves a preguntarme que qué me pasa? Gaby, ¿por qué me pegas? ¿Yo qué hice? Y todavía te haces la desentendida, Joyce. No te entiendo, Gaby. ¿Qué está sucediendo? Fernando. Fernando te vio con don José en la bodega del café. Pues eso es mentira. ¿Mentira? Fernando no tiene por qué inventar ese tipo de cosas, Joyce. Solo estábamos hablando. Solo estaban hablando. Ahí, en la bodega del café, ¿los dos solos? Te estoy diciendo que Fernando vio mal. Créeme. ¿Todavía te atreves a seguirme mintiendo en mi cara, Joyce? No te estoy mintiendo. ¿Ahora me vas a prohibir que hable con todas las personas? Don José no es como las otras personas. Él es diferente, él es un hombre casado. Escúchame muy bien, Joyce, lo que yo te voy a decir. Pero escúchame como nunca antes lo has hecho. No arruines tu vida por un hombre así. No por un hombre casado, Joyce. Ya lo sé. No hace falta que me lo digas todos los días. Pues al parecer tengo que repetírtelo, porque parece que te estás olvidando. Si doña Victoria se entera de todo esto, nos echa a las dos. Así que por favor, olvídate de esa locura que estás cometiendo. Y joven Ricardo, ¿cómo le fue con su hermana? ¿Pudo conversar? Sí, pero no me fue como esperaba. La señorita Natalia tiene su carácter, pero es muy buena persona.
Se ha convertido en una mujer muy hermosa. Ah, eso sí. Si usted supiera, aquí en la hacienda y en el pueblo, todos viven enamorados de ella. Y no es de extrañarse. Pero la señorita Natalia se da a respetar. No le da entrada a nadie. Me lo imagino. Ya me di cuenta de su temperamento. Ya le tocó conocer ese lado de su hermana. Digamos que sí. ¿Y usted, joven Ricardo? ¿Tiene alguien? ¿Novia? ¿Esposa? No, Fernando. Soy un hombre soltero. No he encontrado a la persona correcta. Pero usted es un hombre muy elegante, educado, con dinero. Es extraño que no haya encontrado a alguien. Así es. Digamos que no es fácil encontrar a la persona indicada. Puede que aquí en el pueblo encuentre a alguien. Digo, hay muchachas muy bonitas. ¿Eso crees? Sí, yo creo que sí. Joven Ricardo, y que encontrara a alguien, ¿qué piensa hacer? ¿Quedarse aquí en el pueblo o llevarla a la ciudad? No lo sé, Fernando. Eso no lo sé. ¿Es idea mía o usted ya le puso el ojo a alguien? Es que cuando estaba llegando al pueblo, vi a una mujer muy hermosa. De pasada. Me dejó muy impresionado. ¿Quién es? La conozco. Es alguien imposible para mí, Fernando. Imposible. ¿Y por qué dice eso? Son cosas mías. Joven Ricardo, escúcheme bien. Nada es imposible en esta vida. Nada. No es tan fácil. Usted es un hombre con dinero, educado. Para usted nada debería ser imposible. Solo tiene que proponérselo. Fernando, esta vez es muy diferente. Si usted lo dice. Pero joven Ricardo, no pierda la fe. Gracias, Fernando. Eres muy buen hombre. Vamos. ¿Y qué te pareció tu hermano? No quiero hablar de él. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo, mi niña? Por solo ser el hijo de mi padre, es suficiente. No entiendo. ¿Qué tiene que ver eso? No quiero conocerlo. No quiero saber nada de él. Pero mi niña, Ricardo no tiene la culpa de que su padre las haya abandonado a ustedes. Lo sé.
Mi padre se divorció de mi mamá. Estaba en todo su derecho. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Él se olvidó completamente de mí. Nunca me buscó. Nunca hizo nada para acercarse a mí. Pero mi niña, Ricardo no tiene la culpa de la decisión de tu padre. Eso no me importa. Todo lo que tenga que ver con ese hombre me hace daño. De lo poco que yo sé, es que tu padre te dio todo. Mira, te dejó toda esta hacienda, todas estas tierras para ti. Y él se fue sin nada. ¿Y eso qué, Gaby? ¿Tú crees que me importa el dinero? No, no digo eso, mi niña. Solo digo que tu padre sí te quería en el fondo. Muy a su manera, pero te quería. Me quería y nunca me buscó. Nunca una llamada, una carta. A veces a los hombres se les hace muy difícil expresar sus sentimientos. Eso no es querer, Gaby. Eso es abandono. Está bien. Tienes razón. Pero Ricardo no tiene la culpa de todo lo que hizo tu padre. Él es tu hermano. No, Gaby. Él no es mi hermano. Claro que sí lo es. Lleva tu misma sangre. Para mí no. Ese tal Ricardo no es mi hermano. Natalia, no seas así. Ya te lo dije, Gaby. Yo no tengo hermanos. Y nunca los voy a tener. Mi niña. Fernando, a ti te estaba buscando. Patrón, usted dirá, ¿para qué soy bueno? Fernando, tú no viste nada, ¿verdad? No, patrón. Yo no vi nada de nada. Es que quiero estar seguro. Mira, Fernando, tú eres un buen trabajador, uno de los más antiguos que tiene esta hacienda. Así es, señor. Voy muchos años trabajando aquí, desde que era un niño. Exactamente. No quieres quedarte sin empleo a estas alturas, ¿cierto? Además, tu esposa también trabaja aquí, Gaby. Y sería una lástima que los dos se queden sin trabajo. Como usted sabe, señor, yo siempre mantengo mi posición. ¿Cuál es tu posición? No meterme en cosas que no me corresponden. Muy bien, Fernando. Muy bien. Eso quería escuchar. Yo solo hago mi trabajo, señor. Mira, te va a ir muy bien. Si sigues con esa actitud, vas a durar muchísimo tiempo aquí.
Patrón, pero me gustaría conservar mi trabajo por lo que yo hago y no por otras cosas. Así es, Fernando. Tranquilo. Estás en lo cierto. Será por eso. Me gusta que nos podamos entender, patrón. Claro que nos entendemos. Eso sí, Fernando, tú no vistes nada. ¿Quedó claro? Yo no vi nada, patrón. Así me gusta, muchacho. Sigue trabajando. Natalia. Espera. Tenemos que hablar. Yo no tengo nada que hablar contigo. Mira, sobre lo del río, quiero pedirte unas disculpas. ¿Ahora sí vienes a pedirme disculpas? No fue mi intención. ¿No fue tu intención? Me faltaste el respeto, Ricardo. Lo sé. Fue sin querer. Sin querer tomaste mi toalla. ¿Me dijiste tantas cosas sin querer? Nati, tienes razón. Soy un idiota. Sí. En algo estamos de acuerdo. Natalia, somos hermanos. Necesito que me perdones. No. Tú y yo no somos hermanos. No vuelvas a decir eso. Natalia, No me llames así. No tienes ningún derecho. entonces, ¿podemos ser amigos? ¿Amigos? Sí. Ya que no quieres que sea tu hermano, al menos podemos ser amigos, ¿no crees? No. Ni como amigos ni como nada. Natalia, ¿por qué eres tan dura conmigo? No te me vuelvas a acercar. ¿Te quedó claro? Está bien. Me quedó claro. Perfecto. Así me gusta. Nos estamos entendiendo. ¿Por qué tan solita, mi amor? No. Aquí no, José. ¿Por qué no? ¿Ah? Pues porque nos pueden ver. Por eso. Mi amor, tranquila. Mi esposa salió a la ciudad. Estamos tú y yo solos. ¿Y Nati? Nati debe estar en su cuarto. No te preocupes por ella, ¿ok? Mi hermana también está aquí. Ella pasa en la cocina. En cualquier momento puede venir. Mi vida. ¿Y eso qué? Fernando también. Imagínate, nos puede ver. Fernando no va a abrir la boca. Ya hablé con él. Así que no te preocupes. Claro que tengo que preocuparme. Mi hermana me amenazó. ¿Te amenazó? ¿Con qué? O sea, ¿qué te dijo? Que le va a contar todo a la señora Victoria. Todo sobre nosotros dos. Ella no se va a atrever, mi amor.
Primero se van ellos antes que tú. ¿Ok? ¿Y tú cómo estás tan seguro de eso? Estoy muy seguro. Mira, mejor vámonos de aquí. No me siento cómodo. No, José, claro que no. No, no. Mi amor, escúchame. Confía en mí. Vamos. Así me gusta. Que no te importe nada más que nosotros. Gaviluz, ¿eres tú? Joven Ricardo, o mejor dicho, señor Ricardo. ¿Cuántos años? Gaviluz, qué alegría verte. Me da mucho gusto que sigas aquí. El gusto es mío, joven Ricardo. Cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? Pues ya sabes, como siempre, trabajando aquí en la hacienda. Tú ya me conoces. ¿Y tu mamá? Doña Dianita. Sigue trabajando aquí, ¿verdad? No, ya no. Ella ya falleció. ¿Cómo que murió? Sí. Ya hace muchos años. Gaby, lo siento mucho. Tu mamá era muy buena persona. Me apena no haberla visto antes de que partiera. No se preocupe, joven. Eso ya pasó hace muchos años. Y uno aprende a vivir sin eso. Bueno, cuéntame. ¿Cómo te ha ido por aquí? Muy bien, joven. Como siempre, trabajando aquí en la hacienda. Aquí también trabajo con mi hermana. ¿Se acuerda de ella? Estaba muy pequeña cuando me fui. Ahora ya es toda una mujer. Creció lo suficiente. Me imagino. El tiempo no perdona a nadie. Y usted, joven, un hombre tan apuesto. ¿Qué tiempo se va a quedar por acá? No lo sé. La verdad solo vine de visita algunos días. Depende de cómo me vaya por acá. Fernando. ¿Será que puedo hablar con usted un momento? Claro, niña Natalia, dígame. ¿En qué le puedo ayudar? No es nada importante. Solo quería preguntarle algo. ¿Usted dirá? ¿De casualidad usted sabe cuánto tiempo se va a quedar Ricardo aquí? ¿Por qué la pregunta? ¿Le incomoda que el joven Ricardo esté aquí? No, no es eso. Bueno, sí. La verdad que sí. ¿Qué sucede? Como usted ya lo sabe, él es hijo de mi padre. Y no tengo tan buenos recuerdos de ese señor. Niña Natalia, yo creo que no debería ser tan duro con él. ¿Por qué? Porque los errores los cometió su padre. Y por eso no tiene que pagar el joven Ricardo. Usted es su única familia. Él está totalmente solo. Eso no me importa. ¿No le da ni un poquito de pena? Preferiría que se vaya. ¿En serio usted quiere que se vaya? Sí. Su presencia me molesta. Me incomoda. No quiero que esté aquí. La entiendo. Pero en realidad yo no sé cuántos días se vaya a quedar aquí el joven Ricardo. ¿Usted podría averiguarlo? Sí, puedo hacer el intento. Si quiere le pregunto a él.
Usted, como siempre, tan amable. Gracias. ¿Sabes qué, mi amor? Ya me estoy cansando de esta situación. ¿De qué hablas, mi amor? Mi amor, de vernos a escondidas. De escondernos como que si fuéramos criminales. Sí, es cierto, yo también estoy cansada. Pero no hay más opciones. No tenemos de otra. Claro que sí la hay, mi amor. Hay que deshacernos de Victoria. ¿Deshacernos de ella? ¿Cómo o por qué? Ay, mi amor, mira. Yo te quiero para mí. Para siempre. Créeme que ya estoy cansado de esconderme. Tú, por favor, no digas eso. Que nos pueden escuchar. Tú sabes que aquí no estamos solos. Pues que nos escuche, mi vida. Yo quiero que todo el mundo se entere de lo de nosotros. Ya no quiero ocultarme más. ¿Me estás diciendo la verdad? ¿Me estás hablando en serio, José? Mi vida, muy en serio. Quiero que seas la dueña y señora de esta casa. Pero tú tienes esposa. ¿M? ¿Qué vas a hacer con la señora Victoria? Victoria. Ya esa mujer me tiene cansado. Hay que deshacernos de Victoria por completo. Así ella ni nadie se pondrá entre nosotros. No, claro que no. Yo no quiero tener problemas. Mi amor, tranquila. Mira, esto es necesario. Piénsalo. Sin ella será más fácil. Así todo esto será de nosotros. Tienes razón. Sin mi hermana, sin Fernando, ya no habrá más problemas. Claro que sí, mi amor. Porque tú vas a ser la jefa. ¿Yo? ¿La jefa de Gaby? De ella y de todos los que trabajan aquí. En serio, mi amor, eso me encanta, me gusta mucho. Bueno, entonces no se diga más. Vamos a planear algo con mucho cuidado, ¿ok? Tú tranquila, confía en mí. Natalia, ¿por qué eres tan hermosa? ¿Por qué tienes que ser mi hermana? No lo entiendo. Bueno, me alegro de que seas mi hermana. Pero ahora que te volví a ver, ya no te veo con los mismos ojos. ¿Por qué tienes que ser mi hermana? No lo entiendo. Bueno, me alegro de que seas mi hermana. Pero desde que te volví a ver, ya no te veo con los mismos ojos. ¿Ahora te vas a cruzar por todos lados? Natalia, qué gusto verte por aquí. Qué pena no poder decir lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Vienes seguido a este jardín? Ya te dije que no te quiero volver a ver. ¿Por qué no lo entiendes? Mira, Nati, yo solo estaba de pasada por aquí. No es culpa de que yo te haya encontrado justamente en este jardín. ¿O acaso me estás siguiendo? ¿Yo? ¿Seguirte? Ay, por favor, no te hagas ilusiones.
Yo no me hago ilusiones de nada. Ni en tus más remotos sueños va a pasar eso. Que te quede bien claro. No te me acerques. ¿Sabes qué? La que se me está acercando eres tú. ¿De qué hablas? De que eso me está gustando. Suéltame. ¿Por qué? ¿Acaso te pongo nerviosa? Ya no sigas. Y no te me vuelvas a acercar. ¡Nunca! Ay, Natalia. ¿Pero qué me está pasando contigo? Elena, no sé qué me pasa. No sé qué debo hacer. Es Ricardo. Técnicamente es mi hermano. Tu medio hermano, no tu propio hermano. Da igual. Tenemos la misma sangre. Que pase algo entre nosotros está prohibido. A ver, espera. Ricardo es tu medio hermano. ¿Pero qué con eso? Que aunque lo odie, me están pasando cosas raras con él. ¿De verdad lo odias? ¿O sientes algo más por él? Odio. Nada más que odio. No te creo. Elena, mejor olvida lo que te dije. No sé qué me está pasando. Lo que te pasa es que te estás enamorando. ¿Enamorando? ¿De mi hermano? No digas tonterías, Elena. Pues no son tonterías. Lo que tú describes es amor, porque yo no te había visto así por nadie. Ay, no puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí. Acéptalo, Nati. Te está pasando. Y ahora tienes que enfrentarlo. ¿Enfrentarlo? ¿Cómo? No lo sé. Eso ya lo vas a decidir tú. Yo solamente te digo lo que veo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Disculpen, quisiera revisar un testamento. Claro que sí. Dígame a nombre de quién está. Mi ex esposo falleció hace poco y quisiera legalizar los documentos. Y usted quiere constatar esa información, ¿verdad? Exactamente. Quiero verificar que todo esté en orden. Dígame a nombre de quién está el testamento. Arturo Mendoza. Arturo Rodolfo Mendoza. Perfecto. Aquí lo tengo. Qué bueno que lo encontró. Así es. Pero una cosa, por favor. Para que se ejecute el testamento tienen que venir los herederos. Ya sabe, para firmar todos los documentos. Todos los herederos. Así es. Y otra cosa más. Debe traerme el acta de defunción del señor Mendoza. Entiendo. ¿Podría leer el testamento? Claro que sí. Adelante. Dígame. ¿Usted conoce a los herederos? Por supuesto. Son sus hijos. En este momento ellos se encuentran en mi casa. Ah, perfecto. Los puede reunir de una vez. Eso es lo que quiero aprovechar.
Uno de ellos se encuentra de vacaciones, de visita, usted sabe, y no sé cuánto tiempo se vaya a quedar. No se preocupe. Entiendo. Adelante. Revise el documento. Muy amable, gracias. Muy bien, Arturo. Veamos qué dejaste escrito. Mujer. ¿Sí? Ven, ven. ¿Qué pasó? Te hago una pregunta. Dime. ¿Tú sabes qué le está pasando a la señorita Natalia? No, no me ha dicho nada. ¿Por qué lo dices? Porque ayer mientras podaba los árboles vino a conversar conmigo y me dijo algo que me dejó pensando. ¿Pero qué fue eso? Dime. Es sobre Ricardo. No le agradó para nada que él haya venido acá. ¿Pero por qué? Si es su hermano. Lo mismo digo yo. Debería estar feliz. Además, ella siempre dijo que quería tener hermanos. Desde pequeña siempre soñaba con eso. Exacto. Ahora no entiendo qué le pasa. Está rara. Nunca antes la había visto así. Ahora que lo mencionas. Ayer sí me estaba comentando algo, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Me dijo que en el río alguien la estaba observando, pero que no era nada importante. ¿Alguien? ¿Quién? ¿Alguien de la hacienda? No lo sé. Solo me dijo que era un hombre. Si fue alguien de la hacienda, en este mismo momento lo pongo en su lugar. Tranquilo, hombre. No fue nadie de aquí, pero ella ya lo puso en su lugar. Ya sabes cómo es ella. ¿Segura? Sí, Fernando, sí. Aún así, sigo creyendo que hay algo raro en todo esto. No sé por qué te preocupas tanto. Si ya conocemos cómo es Natalia. Ojalá tenga razón, mujer. Ojalá tenga razón. Acompáñame. Tráeme esa tacita, por favor. No, yo voy a recoger el café. Chao. Fernando. Nada ayuda. Mi amor, llegaste temprano. Sí, José. Ya no tenía nada más que hacer en la ciudad. Cuéntame, mi vida. ¿Fuiste a hacer eso de los trámites? Sí. Y estoy muy sorprendida. Estoy intentando asimilar algo. ¿Sorprendida? ¿Pero por qué, mi amor? Porque encontré algo que cambia absolutamente todo. A ver, mi amor. Cuéntame. ¿En qué cambia? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas el testamento que te comenté? Sí. El de Arturo, ¿no? Sí. Donde se suponía que él nos dejaba esta hacienda a nosotras, a Natalia y a mí. ¿Y en qué cambia eso, mi amor? Que fui a ver el testamento en el registro. Quería verificar que todo esté en orden. Ok, mi amor. Pero dime, ¿qué pasa? Me estás preocupando. Me encontré con una carta. Una carta donde Arturo revela algo muy importante. Una carta. A ver, mi amor. ¿Qué decía? Ricardo no es hijo de Arturo. ¿Qué?
Victoria, ¿pero qué dices? Eso. Ricardo no es hijo de Arturo y él lo supo todo el tiempo. A ver, mi amor. Mi vida. ¿Tú estás segura de lo que estás diciendo? Sí, en la carta él lo menciona y en el testamento también. Mi vida. ¿Qué dice exactamente esa carta? Que toda la hacienda queda a nombre de Natalia y que depende de ella si quiere compartir su herencia con Ricardo. Legalmente, a Ricardo no le corresponde nada. Increíble, mi amor. Increíble. Lo sé. Ricardo no tiene derecho sobre esta hacienda. Hija, qué bueno que te veo. Necesito hablar contigo. Sí, claro, mamá. ¿De qué se trata? Es algo muy importante. Es sobre tu padre, de Arturo. Yo no quiero saber nada de él. No quiero hablar nada de él. Ya te lo he dicho muchas veces, mamá. Hija, por favor. Mamá, está claro que él me abandonó. Él nunca me buscó. Él nunca me quiso. Debes entenderme. Te entiendo. Pero hay algo que tú tienes que saber. No me interesa. No quiero nada que venga de él. Hija, ¿recuerdas que yo te había comentado que él nos dejó todo esto? Sí. Algo mencionaste, pero no me interesa. Eso creía yo. Ayer fui a revisar el testamento y me enteré de muchas cosas. ¿De qué testamento? ¿De qué hablas? Hija, tu padre dejó un documento legal. Solo podía verlo cuando él falleciera. ¿Y para qué fuiste a verlo? Ahora que él falleció, yo fui a revisar y quería poner todo en orden. ¿Y qué encontraste? Natalia, hija, tú eres la legítima heredera de todo esto, de la hacienda, de las tierras, de todo. Solo tienes que firmar unos documentos. No me importa. No me interesa nada de eso. Mamá, ¿acaso no te has dado cuenta cuánto odio a mi padre? Lo sé, hija, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué debería de hacerlo? ¿Y si no lo hago? Hija, si tú no firmas, puedes quedarte sin herencia. Perderíamos la hacienda. Nos quedaríamos sin nada. Encárgate tú, mamá. Espera, hija. Por favor, no te vayas. Aún hay algo que quiero que sepas. ¿Qué más puede haber? Es acerca de Ricardo. Tu padre lo menciona en el testamento. Yo no quiero saber nada de él. Él no es mi hermano. Ya te lo dije. Justamente de eso te quiero hablar. Quiero que sepas que... ¡No! No quiero saber nada. Nada. Natalia, espera, hija, espera. Ay,
Esta niña, ¿por qué es así? ¿Por qué no me permite que le explique las cosas? Natalia, qué bueno que te veo. He estado pensando y quería decirte que... No me interesa. No me interesa nada de lo que me tengas que decir. Pero Natalia, déjame explicarte. ¿Por qué no me escuchas? Quiero que te largues. ¿No lo entiendes? Quiero que te vayas de aquí. Natalia, por favor, no digas eso. No quiero volver a verte nunca más. Nunca. ¿Por qué me detestas tanto? ¿Todavía lo preguntas? ¿Por qué me odias así? ¿Acaso es porque soy tu hermano? Tú y yo no somos hermanos. Entiéndelo. Eso ya me lo dijiste. No tengo hermanos. Y tampoco los quiero tener. ¿Y qué pasa si no lo fuera? ¿Qué dices? Si yo no fuera tu hermano, ¿me mirarías diferente? Dime algo. Da igual. No quiero verte. No me has respondido. Quiero que desaparezcas de mi vida. ¿Te quedó claro? Natalia, por favor, no digas eso. Ya no hay nada de qué hablar. Está bien, Natalia. Si así quieres que sea, así será. Señora Victoria, qué bueno que la veo. Necesitaba hablar con usted. Ricardo, qué coincidencia. Yo también quiero hablar contigo. Siéntate. Mire, yo sé que fue inesperada mi visita aquí en la finca. Siento que incomodé a todos. ¿Por qué dices eso, Ricardo? Es que Nati no le gustó nada mi presencia aquí. Y bueno, no la culpo. Ricardo. Si ella no quiere ni verme, lo entiendo. Por eso venía a decirle que... Espera, Ricardo. Yo voy a hablar con Nati sobre la herencia. No te preocupes. ¿Herencia? ¿Cuál herencia? Mira, yo sé que te debe corresponder algo. Natalia es un poco terca, orgullosa como su padre, pero tiene un gran corazón. Tarde o temprano ella va a entrar en razón. Señora Victoria, ¿a qué herencia se refiere? ¿Acaso tú no estabas enterado, Ricardo? Yo asumí que tu visita aquí era por ese motivo. Yo no vine por ninguna herencia. Yo solo vine por Natalia, por mi hermana. Eres un gran muchacho, Ricardo.
A mí nunca me interesó el dinero de mi padre. Nunca me interesó eso. Ricardo, entiendo, pero hay algo más que tienes que saber. ¿Usted dirá? Lo leí en el testamento. Estoy segura que tú tienes el derecho de saberlo. Doña Victoria, dígame, ¿qué es? Ricardo. Victoria, tenemos que hablar. José, ahora no. Estoy hablando con Ricardo. Es algo muy importante. Ven conmigo. José, Ricardo tiene que saber que... No puede esperar. Vamos. Ricardo, espérame. Yo enseguida vuelvo. Qué extraño. ¿Qué será eso importante que tiene que decirme? ¡Maldita sea! ¿Por qué me pasa esto a mí? Natalia, ¿qué te pasa? ¿Por qué entras así? ¿Por qué tuvo que aparecerse en el río? Maldito Ricardo. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso Ricardo fue el hombre que te estaba viendo el otro día en el río? Sí, Gaby. Fue él. Él mismo. El atrevido del río fue Ricardo. No puedo creerlo. ¿Y por qué no me dijiste antes esto, mi niña? Pues créelo, Gaby. Fue él. Pero, ¿cuál es el problema? Si a la final es tu hermano. Ese es el problema. ¿Cuál? No te estoy entendiendo. No quiero que sea mi hermano, Gaby. No quiero. ¿No quieres que sea tu hermano por tu padre o por ti? No quiero por los dos. Natalia, mírame. ¿Qué te está pasando con Ricardo? No lo sé. La verdad no sé qué me pasa. ¿Qué sientes por él? Lo único que sé es que no lo quiero ver. Con el simple hecho de saber que es hijo de mi padre, lo detesto aún más. Pero tú no puedes comportarte de esa manera, mi niña. Ricardo no es culpable de nada. Claro que tiene la culpa. Él se apareció en el río. Él tiene toda la culpa. ¿La culpa? ¿De qué? No te entiendo. Gaby, olvida lo que te dije. No me voy a poder olvidar, Nati. Si te veo así como estás, ¿cómo crees que lo voy a olvidar? ¿Puedes dejarme sola, por favor? Está bien, mi niña. Cuando desees hablar,
aquí voy a estar para ti. Que no se te olvide, ¿sí? José, ¿qué es tan urgente? ¿Por qué me sacaste de esa forma? Victoria, ¿qué te está pasando? ¿De qué hablas? ¿Por qué me hablas de esa forma? Te escuché decir que Natalia le daría parte de la herencia a Ricardo. ¿Sí? ¿Y qué hay de malo? Malo que bueno. Ricardo fue hijo de Arturo. ¿Qué tiene de malo? Claro que no. Lo sabes perfectamente. ¿Qué quieres decir con eso? Que Ricardo no es hijo legítimo de don Arturo. Y lo sabes. Eso dice el testamento. ¿Y qué con eso? Que no le corresponde nada, Victoria. Absolutamente nada. No estoy de acuerdo. Ricardo vivió toda su vida con Arturo. Lo cuidó en sus últimos momentos. Por derecho, yo creo que le corresponde algo. Mira, Victoria. Derecho tenemos nosotros, que hemos cuidado esta tierra durante muchísimos años. Cálmate, José. Al final, tú y yo no podemos decidir sobre esto. Mira, Victoria. No puede venir un desconocido y tomar las cosas de nosotros así como así. José, te recuerdo que Natalia es la única que puede decidir. Natalia no va a decidir nada. Ella no tiene edad para eso. ¿Te olvidas que ella es la legítima heredera de todo esto? Lo vamos a hacer tú y yo. ¿Entendido? No podemos hacer eso. Estas tierras se quedan con nosotros y punto. No hay nada más de qué hablar. ¿Y Natalia? No le daremos ni un solo centavo a Ricardo. Que se vaya por donde llegó. José, no me parece correcto lo que tú estás diciendo. Además, Ricardo no está enterado de nada de lo que hizo el testamento. ¿Para qué complicarnos? José, por favor. Mira, Victoria. Esto lo voy a manejar yo. Y tú no te metas. ¿Ok? Victoria. Otra cosa más. No quiero que le digas ni una sola palabra a Ricardo. ¿Entendido? Joven Ricardo. ¿Y esa maleta? No me diga que ya se va. Sí, Fernando. Ya me voy. No tengo nada que hacer aquí. ¿Pero por qué, joven Ricardo? Si apenas llegó hace algunos días. Natalia no me quiere ver. No tengo nada más que hacer. Joven Ricardo, tiene que entender a su hermana. Es así, temperamental, pero ya se le va a pasar. Yo creo que esta vez no será así. Mejor me voy. Joven Ricardo, ¿y usted se va a ir para siempre? ¿O si piensa volver algún día? Sí, Fernando. Me voy para siempre. A veces las cosas no salen como uno las espera. Eso es verdad. La vida a veces nos trae muchas sorpresas.
Bueno, despídeme de Gaby y de todo el mundo aquí. Lo haré, joven Ricardo. Gaby también lo va a extrañar mucho. Joven Ricardo, ¿de verdad usted ya no piensa volver nunca más? Digo, para visitar a su hermana. Porque la verdad yo no creo que usted haya dicho en serio eso de no volver nunca más. No lo sé, Fernando. No lo creo. Además, mi hermana. Hubiera preferido que no lo sea. ¿Cómo dice? Nada, Fernando. Que Natalia no quiere verme y ya no tengo motivo para quedarme aquí. Entiendo, joven Ricardo. De todas maneras, quiero desearle un buen viaje. Cuídese mucho. Y, joven Ricardo, si algún día usted quiere volver, aquí lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Gracias, Fernando. Eres un buen hombre. Qué lástima. Mi amor, ya tengo todo listo. Esta misma noche se dará nuestro plan. Y todo va a parecer como si fuera un accidente. Nadie se va a dar cuenta de nada. No, mi amor. Hay que cancelar todo. No podemos ir en contra de Victoria. ¿Cómo? ¿Cómo que vamos a cancelar ahora? ¿Tú qué me prometiste? ¿Que te ibas a deshacer de esa mujer? Y que todo esto iba a ser de nosotros. Sí, mi amor, lo sé. Pero ahorita cambió todo, ¿ok? Cambió la situación. No te estoy entendiendo. Explícame, ¿qué está pasando? Pues resulta que el papá de Natalia dejó un testamento. Y ese documento cambia todo, todo. ¿Un testamento? ¿Y eso qué tiene que ver entre nosotros? Pues que la única dueña y heredera de todo es Natalia, no Victoria. Todo está a nombre de ella. No, eso va a arruinar nuestros planes. Ya no va a ser como nosotros queremos. Mira, mi amor. Hay que hacer que Natalia le ceda toda la herencia a su madre. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Tú la conoces. Esa niña es terca. Claro que ella no va a soltar nada. Mira, no sé, mi amor. Algo se me va a ocurrir. Pero una vez que Victoria tenga todo, ahí sí podemos actuar en contra de ella. Entonces, ahora solo me toca esperar. Pero eso sí, José, yo ya me estoy cansando de esconderme. Mira, mi amor, tú no hagas nada, ¿ok? Déjame manejar esto tranquilamente, con cuidado. ¿Sí? Está bien, mi amor. Pero eso sí, mi paciencia tiene un límite. Me encanta cuando te pones así. Y tranquila, te prometo que todo esto será solo tuyo y mío, ¿ok? Confía en mí.
Fernando, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué llegas con esa cara tan larga y arrastrando los pies? Pasó algo malo, Gaby. Algo muy malo. Algo que jamás me imaginé que podía pasar. ¿Algo malo? ¿Qué pasó? Dime, me estás asustando. Se fue. ¿Se fue? ¿Quién se fue? Ricardo. Ricardo se fue de la hacienda. Cogió todas sus cosas y se fue, mujer. ¿Cómo que se fue Ricardo? ¿Pero cómo decidió eso si apenas acaba de llegar? Lo sé. Lo mismo le dije. ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? Que se fue sin despedirse de la señorita Natalia. Ni siquiera la buscó. ¿Cómo que ni siquiera la buscó ni se despidió de su hermana? Aquí pasó algo más. Se fue por Natalia. Hay algo que no entiendo. Hay como un dilema entre ellos. ¿Un dilema? ¿A qué te refieres? Natalia odia a Ricardo. Eso todo mundo lo tiene claro. Sí. Ahora lo que no entiendo es por qué lo odia. Si lo odia porque es de Ricardo o si lo odia porque es hijo de su padre. ¿Sabes? Yo hablé con Natalia y me confirmó que no lo puede ver a Ricardo. ¿Y te dijo por qué? No me dijo por qué. Pero yo sospecho que aquí hay algo más que un simple odio entre hermanos. ¿Algo más? ¿Algo como qué? Sí, Fernando. La niña Natalia se enamoró de Ricardo. Se enamoró de su propio hermano. ¿Te das cuenta, mujer, la locura que estás diciendo? Por ver tanta telenovela ya te tiene así. ¿Cómo vas a decir eso? Ay, Fernando, piensa un poquito. Es que todo cuadra. La ira de ella con Ricardo. Ese rechazo. Eso que no lo puede ni siquiera ver. ¿Será que tienes razón, mujer? Porque ahora que lo mencionas, cuando hablamos con Ricardo yo noté algo raro. ¿Algo raro? ¿Cómo qué? En la mirada de Ricardo. Cuando hablaba de Natalia tenía un brillo diferente. Creo que sí. Creo que Ricardo también se enamoró de su hermana. Y por eso se fue de la hacienda, para alejarse de todo. No te digo. Ay, esta situación es muy complicada y triste a la vez. Ambos sienten lo mismo y no pueden estar juntos. Porque son hermanos. ¿Y ahora? ¿Nosotros qué podemos hacer? Este es un dilema complicado. Nosotros tenemos que quedarnos así, mira. La boca cerradita y esperar a ver qué es lo que pasa. Eso es lo más difícil, mujer, quedarse así. Pues te toca coserte la boca. Sí, anda a trabajar, rápido. Ya nos vemos, mujer. Ay. Nati, justamente te estaba buscando. Hablé con tu madre sobre la herencia. ¿Sobre la herencia? Ya le dije a mi mamá que no me interesa saber nada de eso. Sí, lo sé, Nati, lo sé. Solamente quiero que sepas que yo estoy a tu lado.
Puedes confiar en mí. ¿De mi lado? ¿En qué sentido? Mira, no es necesario que le des nada a Ricardo. Él no es tu hermano. No se lo merece. ¿Qué dices? ¿Cómo que Ricardo no es mi hermano? Nati, ¿tú no lo sabías? Pensé que tu mamá te había contado todo. No. Mi madre a mí no me ha dicho nada. ¿Qué está pasando, José? Explícame. Mira, Nati, tu padre dejó una carta junto al testamento y ahí dice claramente que Ricardo no es tu hermano. No puede ser. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, Nati, muy seguro. Mira, tú eres dueña de todas estas tierras, la única dueña. ¿Ricardo sabe algo? ¿Alguien le contó sobre esto? Me supongo que no, pero eso ya no importa. Ya él se fue, es lo de menos. ¿Ricardo se fue? ¿Cuándo? Hace rato, pero eso ya no importa. Aquí lo importante es que tú eres la heredera legítima. Yo no sabía nada. No entiendo por qué me ocultan estas cosas. Mira, Nati, la verdad no sé. Pero si no quieres lidiar con papeleos y trámites, hay una solución muy fácil. ¿Cuál solución? Que me firmes un poder a mí. Que yo me encargue de todo, Nati. Así no tienes que preocuparte por nada. Está bien. Encárgate tú junto con mi madre de toda la documentación. O sea, ¿sí me vas a firmar el poder? Mira, es lo más sencillo para todos. Haz lo que quieras, José, haz lo que quieras. Yo necesito pensar en otras cosas. Está bien, Nati. Que estés bien. Perfecto. Todo está saliendo como lo planeé. Mujer, qué pena que me ha dado. No tenía que irse así tan pronto. Era que se despida al menos. De ti quiso despedirse. Me dijo que te iba a extrañar mucho. Que no quería taparse con la señorita Natalia, por eso ya solo se fue así. Por eso me despedí porque me lo encontré en la salida. De todas maneras. Niña Natalia, ¿necesita algo? Fernando. Gaby. Díganme la verdad. ¿Es cierto que Ricardo se fue? ¿Ya no está aquí? Así es, señorita Natalia. El joven Ricardo cogió sus cosas y se fue. Simplemente se fue. Así como tú lo pedías. ¿No era eso lo que anhelabas? No. No se pudo haber ido. Antes tenía que saber la verdad. ¿La verdad? ¿De qué verdad estás hablando, mi niña? Ricardo no es mi hermano. Mi padre dejó una carta. Y ahí dice claramente que Ricardo no es mi hermano. ¿Qué está diciendo, señorita Natalia? No puedo creer lo que estoy escuchando. O sea que el joven Ricardo no es hijo de don Arturo. No, no lo es. Mi padre dejó una carta junto con el testamento. ¿Qué decía? Que Ricardo no era mi hermano.
Pero eso qué tiene que ver con que usted lo quiera ver. ¿No se supone que usted lo odia al joven Ricardo? No. Es que ustedes no lo entienden. Yo quiero que esté aquí. Fernando, tienes que ir urgentemente a la ciudad a buscar al joven Ricardo antes de que se vaya para siempre. ¿Sí? ¿A la ciudad? Pero a estas horas yo no sé dónde va a estar o dónde estará. Fernando, búscalo donde sea, en la terminal de los buses, en cualquier lugar, pero tráelo antes de que sea demasiado tarde. Está bien, está bien. Voy a buscarlo y haré todo lo posible por encontrarlo y traerlo. Me voy. Anda, anda, que te vaya bien. Cuidado. Mi niña, ven. Mi niña Natalia, yo quiero preguntarte algo, pero quiero que seas muy honesta conmigo, ¿sí? Dime, Gaby. Tú te enamoraste del joven Ricardo, ¿verdad? No estoy segura de eso. Pero quiero que esté aquí. Necesito pedirle disculpas. ¿Solo eso? Sí. Creo que sí. Mi amor, te tengo buenas noticias. Ya está todo arreglado. Todo está en mis manos. ¿Arreglado? ¿De qué me estás hablando, José? Hablé con Natalia sobre la herencia y el testamento. No quiero saber nada de Ricardo. Eso ya lo sé. Ella siempre mostró un rechazo hacia Ricardo desde el primer momento que ese muchacho puso un pie aquí, en esta hacienda. Y te tengo algo mejor. Ella me dijo que me encargue de todos los trámites legales. ¿Ella te dijo eso? ¿Estás segura de lo que está haciendo? Mi amor, me va a firmar un poder donde yo me encargue de todo. Y así ella no tenga que preocuparse por nada. ¿Y qué pasa con Ricardo? ¿Le va a dar algo de la herencia? Nada. No hay que darle ni un solo centavo a ese muchacho. Me cuesta creer que Natalia te haya dicho eso. Créeme, mi amor. Esas fueron exactamente sus palabras. Ella no quiere saber nada ni de él ni de la herencia. Natalia nunca aceptó a Ricardo como su hermano. Supongo que tiene sentido. Claro que sí, mi amor. Tú sabes que ella confía mucho en mí. Además, yo la quiero como que si fuera mi propia hija. Eso lo sé. Tú siempre la has tratado muy bien. No lo puedo negar. Y es por eso que nosotros nos vamos a encargar de todo. Así ella no tiene que preocuparse de nada. Y tú y yo vamos a arreglar todo este asunto. ¿Ok? Y bueno, ¿para cuándo has pensado hacerlo? Pues mi vida lo más pronto posible. No podemos perder más tiempo en eso. Si tú dices eso, pues así será. Tú sabes que confío en ti. Y yo en ti, mi amor. Pero bueno, ahora voy a revisar el potrero con Fernando, ¿ok? Pero, ¿por qué ahora? Mi amor, quiero dejar todo en orden.
Te lo juro que no me demoro. ¿Ok? Te amo. ¿Dónde se metería, joven Ricardo? Joven Ricardo, ¿dónde está? Joven Ricardo, por fin lo encontré. Lo estuve buscando por todas partes. Fernando, ¿qué hace usted aquí? ¿Pasó algo malo en la hacienda? No. Bueno, sí. No. La señorita Natalia. Ella me pidió que lo venga a buscar. Natalia, mi hermana me está buscando. Eso no tiene sentido. La verdad es que yo tampoco lo entiendo. Pero necesito que me acompañe a la hacienda. Fernando, es que no tiene sentido. Ella no me puede ver ni en pintura. Ella me lo dejó bien en claro. Joven Ricardo, yo no sé los detalles, pero le estoy diciendo la verdad. Es que yo no quiero causar problemas a nadie. Joven Ricardo, usted y la señorita Natalia tienen una oportunidad. Aprovéchela. ¿Una oportunidad? ¿A qué te refieres? No me pregunte a mí. Vamos a la hacienda y le pregunta a ella misma. ¿Tú crees que sea correcto que tenga que volver a la hacienda? Si no lo creyera, no estuviera aquí, joven Ricardo. Vamos. Está bien. Voy a volver a la hacienda. Vamos entonces. Sí. Niña Natalia, mire a quién traje de regreso. Mi niña, nosotros los vamos a dejar para que conversen. Tienen mucho de qué hablar. ¿Sí? Vamos a la cocina, Fernando. ¿A dónde? A la cocina. A la cocina. No, yo me voy al cafetal. Chao. Con permiso. Natalia, antes de que digas algo, yo solo quiero pedirte perdón. Ricardo, no tienes por qué. Déjame terminar. Lo que pasó en el río el otro día. Quiero que me perdones. No debía haberte faltado el respeto de esa manera. No es necesario que me pidas perdón. Ya todo quedó en el pasado. Está bien. Pero igual, yo solo me voy y así no te daré más problemas. Creo que es lo mejor para los dos. No, Ricardo. La que tiene que pedirte perdón soy yo. Me comporté muy mal contigo. ¿Perdón? Pero, ¿por qué me pides perdón a mí? ¿Qué está sucediendo?
Solo estoy aceptando mis errores, Ricardo. No debí tratarte así. Solo por ser hijo de mi padre. No debí hacerlo. Fui muy injusta contigo. Bueno, tenías tus razones. A la final nuestro padre las abandonó. Y yo solo te lo recordaba a diario. Justamente de eso quería hablarte. De tu padre. De Arturo. ¿Qué está pasando? Quiero que tomes lo que te voy a decir con calma. Puede resultar muy difícil para ti. ¿Difícil? Nada de eso. Nati, yo ya perdí a mi padre. Ya nada puede lastimarme, te lo aseguro. Ricardo, Arturo no es tu padre. Él dejó una carta. Y ahí aclara que tú no eres su hijo. ¿Por qué estás diciendo eso? Eso no es cierto. Tranquilo, Ricardo. Mi padre dejó el testamento. Y junto a él una carta en donde dice que tú no eres su hijo. Natalia, eso no puede ser verdad. Arturo siempre fue mi padre. Él me crió desde que era pequeño. Tranquilízate. Debes tomarlo con calma. Fernando, ¿no se suponía que tú estabas con José? Iban a chequear los potreros. ¿Yo? No, señora Victoria. Yo acabé de llegar. Estuve fuera de la hacienda toda la tarde. O sea, José no estuvo contigo. Él me dijo que iba a buscarte para que lo acompañes a ver los potreros. No, para nada. Pero hace un momento lo vi que estaba yendo dirección a la bodega del café. ¿A la bodega del café? ¿Y qué iba a hacer allá? No sé, pero yo lo vi que estaba yendo para allá, solo. Gracias, Fernando. Voy a ver qué está haciendo José. Permiso. ¡Malditos infelices! ¿Cómo pudieron hacerme esto en mi propia casa? Victoria, todo tiene una explicación. No es lo que parece, ¿ok? Señora, nosotros... ¡Cállate! Ahora mismo vas a venir conmigo a la casa. Camina, infeliz, malagradecida. Victoria. Victoria. No actúas como una loca. No me pidas que me tranquilice después de lo que acabo de ver. Camina, infeliz. Por favor. ¡Camina! ¡Victoria! ¡Camina! Victoria, yo te puedo explicar todo. Camina sin vergüenza. Infeliz, malagradecida. Ahora vas a ver de lo que soy capaz. Eres una... ¡Señora Victoria! Quiero que se larguen en este momento de mi casa. ¡Fuera de aquí! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué la trata así a mi hermana? ¿Qué pasa? Te voy a contar lo que pasa. La arrastrada de tu hermana se estaba revolcando con mi esposo. Señora Victoria, seguramente fue un error. Podemos conversarlo. No, no hay error. Largo de mi casa. ¡Pero ya! ¡Fuera! Victoria, por favor. Déjame explicarte cómo fueron las cosas, ¿sí? Ven, vamos. ¡Suéltame! No me toques. No quiero que me dirijas la palabra. No quiero escuchar una más de tus mentiras. Victoria, por favor, vamos a hablar como gente civilizada. ¡Victoria!
Victoria, mi amor, por favor, no me puedes tratar así. Primero escúchame. No tengo nada que escucharte. Fue suficiente con lo que acabo de ver. Victoria, ¿qué haces? Te comportas como una loca. ¿Loca yo? ¿Ah? ¿Loca yo? Loca es si te permito que te quedes un segundo más en esta casa. Mi vida, por favor, déjame explicarte cómo son las cosas realmente, ¿sí? No. Quiero que te largues de mi casa. Pero ya. No, mi vida. Por favor, dame la oportunidad de explicarte. Esa mujer no significa nada para mí, Victoria. Mi amor, mi vida. ¿Qué crees? ¿Ah? ¿Que soy una tonta? ¿Que soy una estúpida? ¿Que no sabe lo que vio? Lo sé. Pero por favor, déjame explicarte cómo realmente fueron las cosas. Yo sé cómo fueron las cosas, porque yo lo vi. ¿Ah? Te vi revolcándote con la empleada, besándote con ella en mi propia casa. Sí, mi amor. Mira, fue un error. Un momento de debilidad, pero te lo juro que no va a volver a pasar. Claro. No va a volver a pasar porque quiero que te largues de mi casa. Y así podrás revolcarte con las mujeres que tú quieras, pero lejos de mi vista. No, mi amor. Mira, tú no me puedes hacer esto. Yo te amo. Yo todo lo hice por nosotros. ¿Nosotros? No. Tú no hiciste nada por nosotros. Todo lo que hiciste fue por ti. Por nadie más. No, mi vida. Mira, escúchame. Yo te amo. Te juro que yo te amo. Te juro que voy a cambiar mi vida. Por favor, dame una oportunidad. Suéltame. No me vuelvas a tocar con esas asquerosas manos que han tocado a tanta mujer. Mi amor, por favor, no me hagas esto. Yo no tengo dónde ir. Esta también es mi casa. No, José. Todo lo que está aquí le pertenece a mi hija y a mí. Tú no tienes nada. Ahora, recoge tus porquerías y lárgate de la casa. Si no quieres que llame a la policía y haga que te saque. Vete. Te juro, Victoria, que te vas a arrepentir de haberme tratado así. Te lo juro. No, José. Quien se va a arrepentir eres tú. Fuera de mi casa. Eso lo veremos, Victoria. Déjame explicarte, por favor. Las cosas no son como parece. Gaby, todo se salió de control. ¡Suéltame! Te lo advertí cuántas veces, Joyce. ¿Y esta es la forma en cómo me pagas? Te lo juro, que yo no quería que las cosas terminaran así. No querías, pero lo hiciste. Por tu culpa nos hemos quedado sin trabajo. ¿Te pusiste a pensar en esto? La señora Victoria entendió mal. Ella malinterpretó todo. ¿Qué entendió mal? ¿Malinterpretó cuando te vio besuqueándose con su propio marido? Yo no quería nada con él. Él me buscaba. Te juro que al principio yo no quería nada. Él siempre estaba ahí insistiendo. No querías, pero igual lo hiciste. Si no querías nada con don José, ¿por qué no pusiste un punto final? Nadie te estaba obligando a nada, Joyce.
Te juro, Gaby, tienes que creerme. Él estaba ahí, insistiéndome cada vez. Eso lo dices porque ahora ya no hay cómo remediar tus errores. Es la verdad, hermana. Tienes que creerme. Yo tenía muchísimo miedo de perder mi trabajo. ¿Miedo? ¿Y por qué no me dijiste antes todo esto? Te hubiera podido ayudar a solucionar todo esto. Gaby, José me tenía amenazada. Te lo juro. Eso es mentira, Joyce. Yo vi cómo disfrutabas tus encuentros con don José. Tú hacías eso porque querías. ¡No mientas! No, eso no es cierto. Él me buscaba. Él me prometió muchísimas cosas. Y a la final nunca lo cumplió. No te hagas la víctima. Y no eres una niñita para andar creyendo cuentos. Yo vi cómo tú también lo buscabas. Y ahora míranos. Somos víctimas de tus errores. Por tu culpa nos hemos quedado sin trabajo. Perdóname, por favor. Lo siento mucho. Yo no quería que las cosas terminaran así. Doña Victoria ya nos votó a todos. Tus disculpas no nos van a devolver el trabajo y tampoco nos van a dar de comer. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Te pusiste a pensar en eso también? Espero que hayas disfrutado muy bien de tus encuentros amorosos con don José. Porque hoy todos estamos fuera de esta casa, gracias a ti. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esas caras? Niña Natalia, su madre nos echó a todos de la casa. ¿Cómo que los despidió? No entiendo nada. Explíquenme, ¿qué pasó? Lo que pasa es que su madre encontró a don José y a la señorita Joyce juntos en la bodega donde se guarda el café. No lo puedo creer. ¿Don José engañaba a la señora Victoria? No lo puedo creer. Esto es muy grave. ¿Y por eso mi mamá los corrió a todos? Así es. Joyce es mi hermana y nos echó a todos de aquí de la hacienda por ser familiares de ella. Pero eso no es justo. Lo que haya hecho esta mujer no los involucra a ustedes. Lo mismo dijimos nosotros. Pero su madre estaba muy enojada y no quiso escuchar ninguna razón. Natalia, yo te puedo explicar lo que realmente pasó. Yo no quiero estar con José. No me interesan tus explicaciones. Pero ustedes no se pueden ir de esta hacienda. Han trabajado toda la vida aquí. Sí, pero su madre ya dio su última palabra. Su orden fue clara y tenemos que irnos ya de la hacienda. Pues ahora mi palabra vale mucho más que la de mi madre en esta hacienda. ¿Qué quiere decir con eso, señorita Natalia? No estoy entendiendo absolutamente nada.
Ahora soy la nueva dueña de esta hacienda. Las tierras están a mi nombre. Pero, ¿desde cuándo todo esto le pertenece a usted? Nosotros no habíamos sabido nada. Desde que mi padre falleció. Él lo estableció en su testamento. Es cierto. Natalia es la única heredera de la propiedad del señor Arturo. ¿Eso quiere decir que si nos quedamos, la señora Victoria no nos va a poder echar? Claro que no, Fernando. Ustedes no se pueden ir. Mi niña. Mi niña, muchas gracias por lo que estás haciendo por nosotros. De verdad, tienes un corazón muy, pero muy noble. Gracias. Nati, ¿yo también me puedo quedar? Mira, no tengo a dónde irme. Si tú me echas de aquí, me voy a ir a la calle. Ese es tu problema, Joyce. Yo no voy a interferir en eso. Es asunto de mi madre. Gracias, mi niña. ¿Te das cuenta de todo lo que tuvimos que pasar para estar así, juntos? Lo sé. A veces pienso en todo lo que pasamos y no puedo creer que estemos aquí ahora. Yo me enamoré de ti, Natalia. Desde el primer día en que te vi. Ese día en el río cambió mi vida para siempre. Yo no podría decir lo mismo. Para mí fuiste un atrevido y un grosero insoportable. Y entonces dime, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de opinión sobre mí? Debo admitir que fuiste atractivo. Atractivo. Eso no fue exactamente lo que me dijiste con esa cachetada que me diste ese día. Pues te la merecías por atrevido. Aunque también fuiste directo. Y eso me llamó la atención. Siempre he sido así. Aunque todo se complicó cuando supe que eras mi hermana. Eso fue lo peor. Sentir algo por ti y saber que era prohibido. Nati, yo no sabía qué hacer. Quería alejarme, pero no podía sacarte de mi mente. Ni un solo segundo. Eso lo suponíamos los dos. Pero al final de cuentas, resultaste que no eras mi hermano de sangre. Y eso era lo que tú querías, ¿verdad? Que no fuéramos hermanos. Yo creo que lo deseaste tanto con el corazón que se te cumplió. Tienes razón. Se hizo realidad mi sueño. Pero ahora es diferente. Ahora estamos juntos y nadie podrá separarnos. Sin secretos ni mentiras. Sin que nadie nos juzgue. Sin que nadie nos diga nada. Natalia, te amo. Desde el primer momento en que te vi. Aunque no sabía que esto se iba a salir de control. Yo también te amo, Ricardo. Y valió la pena todo el sufrimiento para llegar hasta aquí.